El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Hoy es viernes 10 de julio de 2026. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Casi 3.900 personas han muerto tras terremoto en Venezuela. Petro se compromete ante Lula a promover una transición pacífica de gobierno en Colombia. Muerte de activista polaca Mónica Silva en Ecuador desata alerta sobre el deterioro en la protección de derechos humanos. México denunciará en Estados Unidos la muerte de Lorenzo Salgado y 14 inmigrantes más a manos del ICE. Gobernador mexicano acusado por Estados Unidos aseguró que está en su casa sin protección federal. Al menos 15 centros migratorios del ICE llevan más de un año sin inspecciones, según CBS. Ciudadanía por nacimiento. Trump apuesta por una inusual revisión de la Corte Suprema. Irán usa el estrecho de Hormuz para elevar la presión sobre Estados Unidos. Aquí están las noticias. Teherán. Se ha roto el frágil alto al fuego entre Estados Unidos e Irán. La guerra con Irán se ha reavivado después de que Teherán atacara al menos 3 buques mercantes en el estrecho de Hormuz el martes 7 de julio de este 2026, según fuentes estadounidenses y marítimas. Como represalia, el mando central de Estados Unidos, CENTCOM, anunció haber atacado más de 80 objetivos en Irán, entre ellos sistemas de defensa aérea, radares y más de 60 pequeñas embarcaciones utilizadas por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán para hostigar a los buques. El ejército estadounidense asegura haber proseguido este jueves 9 de julio con una nueva ronda de ataques contra unos 90 objetivos. Irán, por su parte, respondió lanzando misiles contra países del Golfo. El miércoles 8 de julio se registraron sirenas antiaéreas y explosiones en Bahrein y Kuwait, y un día después se notificaron más ataques. En respuesta a esta escalada, la empresa de seguridad marítima Maritz ha advertido que este ojo por ojo supone el regreso de la confrontación militar directa. En declaraciones previas a la cumbre de la OTAN en Turquía, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el memorando de entendimiento con Irán ya ha terminado y añadió que es una pérdida de tiempo tratar con ellos, refiriéndose a Teherán. ¿Y por qué Irán vuelve a atacar barcos en el Hormuz? Irán está intentando mantener su control sobre el estrecho de Hormuz, la estrecha vía marítima por la que antes de la guerra pasaba una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas desde el Golfo hacia el resto del mundo. Irán cerró el estrecho después de que unos ataques aéreos de Estados Unidos e Israel mataran a varios funcionarios iraníes, incluido el líder supremo Ali Khamenei, el 28 de febrero. Más tarde, Irán atacó a una docena de barcos que se encontraban en el estrecho antes de que se alcanzara un frágil acuerdo del alto al fuego el mes pasado. En los días previos a los recientes ataques, las conversaciones de paz apenas habían avanzado en las muchas cuestiones pendientes, como el levantamiento a largo plazo de las sanciones de Estados Unidos y las ambiciones nucleares de Irán. Irán ha utilizado repetidamente el estrecho de Hormuz como moneda de cambio en las negociaciones cuando el proceso diplomático se estanca, además de para lanzar ataques contra países del Golfo como Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Teherán ve los ataques contra estos importantes países productores de petróleo y aliados claves de Estados Unidos como una forma de presionar a Washington y sembrar la inestabilidad para que la región de Oriente Medio padezca de las consecuencias de la guerra. Pero ¿qué poder tiene realmente Irán? Los repetidos ataques de Estados Unidos e Israel han diezmado el ejército iraní. Como Teherán no puede vencer al ejército estadounidense en un conflicto convencional, está usando la guerra asimétrica como arma. Washington. Cuando se trata de la Corte Suprema de Estados Unidos, el presidente Donald Trump parece creer en las segundas oportunidades, por improbables que sean. En los días transcurridos desde que concluyó el período de sesiones del máximo tribunal la semana pasada, con la publicación de varias decisiones de alto perfil, el presidente y su equipo legal han planteado la posibilidad de recurrir a un mecanismo poco habitual.
solicitar que los magistrados reconsideren fallos que acaban de emitir, un procedimiento que en algunos casos no ha prosperado en más de medio siglo. Los abogados de Trump ya solicitaron una nueva revisión de la decisión de la Corte Suprema de rechazar su apelación contra el fallo, que lo condenó a pagar $5 millones tras determinar que abusó sexualmente y difamó a la excolumnista de revistas Jean Carroll. Además, el miércoles, Trump prometió pedir al tribunal que reconsidere su decisión de bloquear el decreto con el que intentó eliminar la ciudadanía por nacimiento. La decisión de la Corte Suprema es errónea, escribió Trump en redes sociales. Solicitaré de inmediato una nueva revisión ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Este error judicial destruirá a Estados Unidos si no cambian esta decisión absolutamente absurda. Las normas de la Corte Suprema permiten que las partes soliciten una nueva audiencia dentro de los 25 días posteriores a una decisión. Sin embargo, en la práctica, el tribunal solo suele conceder este tipo de solicitudes cuando surge un hecho relevante después del fallo y no simplemente porque la parte perdedora esté en desacuerdo con el resultado. El 30 de junio la Corte Suprema decidió por 6 votos contra 3 invalidar el intento de Trump de poner fin a la ciudadanía automática por nacimiento mediante un decreto. 5 jueces concluyeron que la medida violaba la cláusula de ciudadanía de la 14ª enmienda. Un sexto magistrado, Brett Kavanaugh, sostuvo que el decreto era constitucional, pero que igualmente estaba impedido por la legislación federal sobre inmigración. La última vez que la Corte Suprema aceptó reconsiderar una decisión emitida tras escuchar los argumentos de las partes fue en 1965. Ese caso, Maryland, United States, surgió a raíz de una colisión aérea ocurrida en 1958 entre un avión comercial y una aeronave de entrenamiento de la Guardia Nacional de Maryland. La cuestión era si los demandantes podían reclamar una indemnización al gobierno de Estados Unidos. En 1965, la Corte concluyó que el piloto era empleado del estado de Maryland y no del gobierno federal. San Juan de Puerto Rico. Puerto Rico sufre un 10,5% de sequía severa, casi doblegando el porcentaje registrado la semana pasada de 5,9%, mientras que la sequía moderada también aumentó al 61% en una semana, informó el monitor de sequía de Estados Unidos en su portal. Esta semana se intensificaron las condiciones de sequía moderada y severa a corto plazo en las zonas oriental y meridional de Puerto Rico, y la sequía moderada se extendió hacia el este hasta abarcar las islas de Vieques y Culebra, explicó el ente en su página web. Según el organismo, el término sequía moderada significa que algunos pastizales o cultivos han sido dañados o que las fuentes, corrientes, embalses o pozos están bajos de nivel. Los Ángeles. Al menos 15 de los 45 centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ICE, que albergan a 500 o más personas, no han sido inspeccionados en el último año, pese a las denuncias de irregularidades de grupos humanitarios, encontró un análisis de CBS revelado hoy. El análisis también encontró que al menos 5 centros de detención no tienen registro alguno de inspección, al igual que determinó que las instalaciones de los Everglades de la Florida, conocidas como Alligator Alcatraz, no fueron evaluadas por ICE debido a que cerraron a finales de junio. El análisis destaca que el Florence Correctional Center en Arizona, con un promedio de 518 detenidos al día, fue fiscalizada por última vez en diciembre de 2024, mientras que el Golden State Annex en McFarland, California, que tiene un promedio de 603 detenidos por día, no ha sido inspeccionado desde enero de 2025, a pesar de las constantes denuncias de negligencia de los inmigrantes detenidos en esta cárcel. El pasado año, ICE cambió su política de inspección de su centro de detención, a pesar de las constantes denuncias por supuestas negligencias y el aumento de las muertes de los detenidos. La agencia determinó en ese momento que las inspecciones anuales se iban a dedicar solo a centros que albergan exclusivamente a detenidos de ICE y las cárceles que también albergan a personas acusadas de otros cargos no relacionados a la inmigración, como las del condado, que serían sometidas a revisión cada 2 años.
Además, acordó que se realizarían autoinspecciones asistidas bienales para los centros de ICE que albergan a menos a 50 personas. El informe sale a la luz poco después de un reciente estudio de Human Rights Watch y Physicians for Human Rights que determinó que una persona murió cada 8,6 días estando bajo custodia de ICE durante los primeros meses de 2026, la frecuencia más alta en casi 2 décadas y superior a la registrada en la pandemia de la COVID-19. El estudio documentó 52 muertes bajo custodia migratoria desde el pasado 20 de enero hasta el mes pasado. El informe de Human Rights Watch concluyó que las muertes documentadas plantean serias dudas sobre el cumplimiento por parte de Estados Unidos de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Ciudad de México. El gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien se encuentra de licencia para enfrentar una acusación de narcotráfico por parte de Estados Unidos, aseguró que desde que surgió el caso permanece en su casa en Culiacán y negó las versiones que apuntaban a que estaría resguardado en una instalación militar. Desde el día 1 de mayo hasta hoy he permanecido sin moverme en mi domicilio en la ciudad de Culiacán. No me protegen ni resguardan elemento de corporación federal alguna, afirmó el político del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional Morena en una publicación en su cuenta de X. Así, Rocha Moya salió al paso de las versiones que circularon en 2 medios mexicanos en las que se apuntaba que el político se encontraba en una instalación militar tras un operativo de las Fuerzas Armadas para cambiar su ubicación. Dicha información había sido negada por el Gabinete de Seguridad Federal y por la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ciudad de México. A tan solo unos días de que se cumplan 2 años del secuestro y traslado de Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos, este próximo 25 de julio, el caso del histórico líder del cartel de Sinaloa volvió esta semana al centro de la relación bilateral entre ambos países. Lo que comenzó con la exhibición pública de la avioneta utilizada en el operativo escaló hasta convertirse en un nuevo choque diplomático. El gobierno mexicano acusa ahora al FBI de haber participado ilegalmente en un secuestro en territorio nacional, mientras la Fiscalía General de la República sostiene que, de confirmarse esa participación, pudieron cometerse violaciones al derecho mexicano e internacional. La respuesta más reciente llegó tarde ayer. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, utilizó su cuenta de X para responder a los señalamientos del gobierno mexicano y reiteró que Washington no planteó ni ejecutó el operativo para la captura de Ismael El Mayo Zambada. El diplomático sostuvo que la posición de su gobierno no ha cambiado desde julio de 2024. No fue nuestro avión, no fue nuestro piloto, no fue nuestra operación, escribió Salazar. En la misma publicación, aseguró que tanto él como el entonces fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, informaron al gobierno mexicano sobre las detenciones una vez que ocurrieron y reiteró que las autoridades estadounidenses únicamente participaron cuando Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán Loera ya habían llegado a territorio de ese país. Pero detrás del nuevo reclamo diplomático también hay otro factor que ayuda a explicar la reactivación del caso. El regreso del Mayo Zambada a la agenda pública coincide con un momento especialmente sensible de su proceso judicial en Estados Unidos, donde negocia las condiciones de una eventual sentencia y podría aportar información sobre redes criminales, empresariales y políticas que tejió durante más de medio siglo, advierte Víctor Manuel Sánchez, especialista en seguridad de la Universidad Autónoma de Coahuila. Para Sánchez, la reaparición del caso se debe leerse en un contexto de creciente presión sobre México por la información que pueden aportar tanto Ismael El Mayo Zambada como otros altos integrantes del crimen organizado que se enfrentan a procesos judiciales en Estados Unidos. Obviamente, esa es una hipótesis, no podemos descartarla, dijo el especialista en una entrevista con Animal Político sobre si el gobierno mexicano busca colocar nuevamente el tema en la agenda antes de posibles nuevos señalamientos desde Washington. Por lo que hemos estado viendo en los últimos meses, previo a algún anuncio importante de Estados Unidos, suele haber cierto llamado a la cordialidad, que a lo mejor no se da con información completa.
También hemos visto casos que terminan siendo utilizados de forma discursiva por el gobierno de México para quitarle peso a otros eventos y tratar de vacunarse en esta relación bilateral frente a señalamientos que puedan venir del gobierno estadounidense, añadió el especialista. Ciudad de México. El gobierno mexicano demandará ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un migrante baleado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE durante una redada migratoria en Houston, Texas, el 7 de julio. El ejecutivo de Claudia Sheinbaum Pardo también denunciará el fallecimiento de otros 14 connacionales al interior de los centros de detención de migrantes. La Secretaría de Relaciones Exteriores va a solicitar apoyo a la Fiscalía General de la República para presentar de manera formal denuncias contra quien resulte responsable ante las fiscalías estatales y ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por las muertes de mexicanos bajo custodia y en operativos del ICE, informó este 9 de julio el canciller mexicano Roberto Velázquez. El anuncio se produce después de que la familia de Salgado solicitara una investigación independiente a la que realiza el gobierno federal, que las autoridades locales decidieron no atender. Vamos a pasar del ámbito diplomático para acudir directamente ante las fiscalías de Estados Unidos, apuntó el líder de la diplomacia mexicana, quien instó a que se investigue en el ámbito penal lo que está ocurriendo. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum Pardo había anticipado que se tomarían medidas jurídicas por parte de la Cancillería. No podemos hacer la vista gorda ante los mexicanos que han muerto, insistió durante su conferencia de prensa diaria este jueves. San José de Costa Rica. El gobierno de Laura Fernández en Costa Rica cumplió 2 meses desde su investidura, enfrascado en una fricción sin precedentes contra el Poder Judicial por las responsabilidades sobre la inseguridad reinante en el otrora pacífico país centroamericano, mientras crecen los obstáculos para una respuesta coordinada del Estado contra la ola de violencia asociada al narcotráfico. El choque institucional incluye un millonario recorte al presupuesto judicial y un proyecto para que la Asamblea Legislativa designe al fiscal general en lugar de la Corte Suprema. Todo ello se produce cuando en promedio al menos 2 personas son asesinadas cada día en el país de 5,2 millones de habitantes, y la tasa de homicidios apenas ha cedido desde el récord alcanzado en 2023 de 17,2 por cada 100.000 habitantes, el doble que una década atrás. La discordia que venía desde el gobierno pasado llegó a un pico en la última semana tras acusaciones de impunidad y corrupción de la mandataria contra el Poder Judicial, al que reprocha posiciones contrarias a la mano dura impulsada por el Ejecutivo e inspirada en El Salvador de Nayib Bukele. Fernández lo acusó de ineficiente y de haber sido infiltrado por el crimen organizado hasta los tuétanos, y defendió la necesidad de reformas judiciales para aumentar las condenas. Ciudad de Guatemala. Las autoridades de turismo de Guatemala resaltaron la promoción del turismo multidestino en Centroamérica al anunciar la realización en octubre próximo de la 15ª edición de una feria regional que reunirá a más de 150 empresas del sector y 80 mayoristas internacionales. Se trata de la Feria Centroamericana Travel Market, una plataforma comercial que se celebra del 19 al 21 de octubre en la capital guatemalteca. Cuando promovemos Centroamérica como un multidestino, no estamos compitiendo entre nosotros, nos estamos complementando, afirmó el director del Instituto Guatemalteco de Turismo, Harris Whitbet. El presidente de la Cámara de Turismo de Guatemala, Rolando Zudweiker, recordó que cuando Guatemala acogió la primera edición de la feria, hace más de 2 décadas, el istmo apenas recibía 5 millones de turismo, pero hoy llega a 30,6 millones de visitantes internacionales, según los registros de 2025 que incorporan a República Dominicana. Lima. La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, dijo que podría aprobar decretos de urgencia para activar obras de prevención frente al fenómeno climático del Niño, que ya está golpeando algunas zonas agrícolas y la actividad pesquera del país. Keiko, que asumirá el 28 de julio,
afirmó que aprobaría los decretos de urgencia a la espera de obtener poderes legislativos del Congreso, facultad que solicitará a los nuevos representantes para legislar en materia de prevención en la lucha contra la inseguridad ciudadana. La mandataria electa afirmó que la prioridad es la limpieza de los cauces de los ríos y la atención de unos 1.900 puntos de riesgo de inundaciones o desbordes. Tendremos un nuevo Congreso con sistema bicameral y las facultades legislativas podrían tomar mucho tiempo. Se evaluará también la emisión de decretos de urgencia para no esperar que nos aprueben esas normas y tomar estas medidas que son tan necesarias y urgentes, dijo Fujimori a los periodistas. Quito. Levantar la voz sobre lo que consideraba injusto fue la misión de vida que públicamente llevó adelante Mónica Silva Koniuszek, una activista de origen polaco que residía en Ecuador y cuyo cuerpo fue hallado en su casa a inicios de junio. Silvia vivía en la localidad de Montañita, en la provincia de Santa Elena, un territorio costero donde la criminalidad ha escalado sin tregua, así como los conflictos por tierras y las disputas entre bandas del crimen organizado. Vivir en una región conflictiva no detuvo a Mónica Silva en su afán de buscar justicia, investigar y apoyar las causas de su comunidad, pero su muerte ha provocado la condena de cientos de personas, de organizaciones e incluso de la Unión Europea, que ha llamado a esclarecer las causas. La muerte de esta mujer de 41 años, que con frecuencia denunció casos de presunta corrupción y tráfico de tierras, también ha dejado una estela de temor en una parte de la sociedad que cree que la vida de quienes advierten irregularidades podría estar expuesta a riesgos graves. La violencia que viven varios activistas mujeres es algo que está escalando. Los defensores de derechos están indefensos, dice Lita Martínez, directora ejecutiva del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer de Guayaquil, que ejerce la defensa jurídica en el caso por la muerte de Silva. Río de Janeiro, Brasil. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se comprometió ante su homólogo brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, a dejar el cargo el próximo 6 de agosto y promover una transición pacífica de gobierno, informó la presidencia brasileña en un comunicado. Tras indicar que dejará el cargo el 6 de agosto, Petro reafirmó su compromiso con la democracia y con una transición pacífica en el país, afirmó la presidencia brasileña en una nota en la que informó sobre la conversación telefónica que los dos mandatarios sostuvieron en la mañana de ayer jueves. Petro reafirmó su compromiso de entregar el poder, pese a que ha dicho que no reconoce como su sucesor a Abelardo de las Priella, ganador de las elecciones del pasado 21 de junio, en las que derrotó a su candidato oficialista Iván Cepeda. El líder progresista colombiano, además, ha dicho que su partido, el Pacto Histórico, presentará una demanda de nulidad de las elecciones. Lula y Petro aprovecharon su conversación telefónica para abordar asuntos de la agenda bilateral y sobre la situación política en Colombia, así como para destacar los progresos que promovieron al trabajar juntos. El presidente de Brasil agradeció al colombiano por la amistad y por la cooperación con Brasil y el pueblo brasileño, asegura el comunicado. Caracas, Venezuela. El balance por el potente doble sismo que sacudió Venezuela hace 2 semanas subió a 3.889 muertos, mientras que el número de heridos se mantiene en casi 17.000, según un parte del régimen chavista difundido hoy. Los potentes terremotos consecutivos de magnitud de 7,2 grados y 7,5 grados del pasado 24 de junio dejaron además 17.907 personas sin vivienda, de acuerdo con el informe difundido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El desastre impactó especialmente al estado costero de La Guaira, donde más de 800 edificios fueron afectados, de los cuales 190 sufrieron colapso total. La encargada del régimen, Delcy Rodríguez, pidió la liberación de recursos venezolanos bloqueados en el extranjero, mientras la ONU intenta recaudar casi $300 millones para ayudar en la recuperación del país. Venezuela y el Fondo Monetario Internacional, FMI, negocian cómo desbloquear lo más rápido posible los activos financieros del país para hacer frente a las consecuencias de los terremotos, según la portavoz del organismo, Julie Cossack.
Caracas. Los mayores riesgos para la salud tras los 2 terremotos que azotaron principalmente la costa de Venezuela el pasado mes incluyen la falta de atención médica adecuada, las condiciones de sobrepoblación en refugios y la falta de acceso a agua potable, advirtió la Organización Panamericana de la Salud, OEPS. El régimen chavista elevó la cifra de fallecidos a casi 4.000 y afirmó que 16.740 personas resultaron heridas y 17.907 se encuentran sin hogar. En las próximas semanas, los mayores riesgos para la salud podrían derivarse no solo de las lesiones causadas por los terremotos, sino también de las interrupciones en los servicios de salud, el hacinamiento, las deficiencias en el agua y el saneamiento, y la reducción del acceso a vacunas y atención médica de rutina, precisó el director de la OEPS, Arbas Barbosa. Además, el sistema de salud venezolano ya estaba deteriorado significativamente, 3 años de crisis económica, lo que contribuyó a la falta de atención médica disponible inmediatamente después de los sismos, señaló el director de emergencias sanitarias de la OP, Ciro Urgarte. Años de deterioro y éxodo de personal médico agravaron la respuesta ante la catástrofe. Además, la migración masiva de profesionales de la salud en los últimos años, como parte del gran éxodo de personas, también dejó a Venezuela en una situación pero muy difícil. Atención, Washington. La Casa Blanca defendió hoy la seguridad del nuevo avión presidencial Air Force One, donado por Qatar, después de que el presidente Donald Trump optara por abandonar Turquía a bordo de la antigua aeronave Boeing, una decisión que reavivó las dudas sobre el nuevo aparato. El nuevo Air Force One es un avión de última generación, equipado con protocolos de seguridad de alto nivel que garantizan la protección del presidente y de su personal, afirmó el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheun, en un comunicado remitido a medios. Tras la cumbre de la OTAN en Turquía, país fronterizo con Irán, Trump abordó el antiguo Air Force One con destino a una base militar en Reino Unido, donde posteriormente subió al nuevo avión. El cambio inesperado alimentó especulaciones sobre los protocolos de seguridad de la nueva aeronave en pleno aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Como ha señalado recientemente el presidente, hay muchos enemigos de Estados Unidos que lo tienen en la mira y utilizamos todas las herramientas a nuestro alcance, incluidas maniobras de distracción y desvío, para hacer frente a esas amenazas, añadió Cheun. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos el próximo lunes a nuestra emisión diaria de noticias. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Feliz fin de semana para todos. Bye.